Número 3. La faz de la autoestima. ¿Cómo es la autoestima? La autoestima se manifiesta en nosotros y en los demás de manera sencilla y directa. Ninguno de estos elementos por sí solo es garantía, pero cuando todos están presentes, la autoestima parece cierta. La autoestima proyecta el placer que uno tiene de estar vivo, a través de un rostro, a través de un ademán, en el modo de hablar y de moverse. Se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que se habla de los logros o de los defectos de forma directa y honesta, pues uno está en amable relación con los hechos. Se expresa a sí misma en el confort que la persona experimenta en dar y recibir cumplidos, en las expresiones de afecto, en el aprecio y en situaciones semejantes. Se expresa a sí misma en estar abierta a la crítica y en el alivio al reconocer los errores, porque la autoestima no está ligada a la imagen de ser perfecto. Se expresa a sí misma cuando las palabras y los movimientos de una persona se caracterizan por la tranquilidad y la espontaneidad. Hechos que reflejan que la persona no está en guerra consigo misma. Se expresa a sí misma en la armonía existente entre lo que uno dice, hace y en la forma de mostrarse, expresarse y de moverse. Se expresa a sí misma en la actitud de mostrar curiosidad y de estar abierto a las nuevas ideas, a las nuevas experiencias, a las nuevas posibilidades de vida. Se expresa a sí misma en el hecho de que los sentimientos de ansiedad o inseguridad, si aparecen, con probabilidad se presentarán menos a la intimidación o al agobio, pues aceptarlos, manejarlos y elevarse por encima rara vez resulta extremadamente difícil. Se expresa a sí misma en la capacidad de disfrutar de los aspectos alegres de la vida, de uno mismo y de los demás. Se expresa a sí misma en la flexibilidad personal al responder a situaciones y a desafíos, ya que se confía en uno mismo y no se ve a la vida como una maldición o como un fracaso. Se expresa a sí misma en el bienestar propio al mostrar un comportamiento firme, no beligerante, consigo mismo y con los demás. Se expresa a sí misma en una capacidad por preservar la calidad de equilibrio y de la dignidad en situaciones de estrés. Además, a un nivel puramente físico, podemos observar características como el siguiente tipo. Vemos unos ojos que están alertas, brillantes, llenos de vida, un rostro que está relajado y, exceptuando los casos de enfermedad, tiende a exhibir un color natural y una buena tersura en la piel, un mentón alineado con el cuerpo y que se sostiene con naturalidad y una mandíbula relajada. Vemos los hombros relajados, rectos. Las manos tienden a estar relajadas y sueltas. Los brazos cuelgan de forma fácil y natural. Una postura carente de tensión, recta y equilibrada. El paso tiende a ser decidido, sin ser agresivo o recargado. La relajación implica que no nos escondemos de nosotros mismos y que no estamos en guerra con nosotros mismos. Oímos una voz que tiende a estar modulada con mucha intensidad, apropiada a la situación y con una clara pronunciación. Obsérvese que la palabra relajación aparece una y otra vez.
La relajación implica que no nos escondemos de nosotros mismos y que no estamos en guerra por ser quienes somos. La tensión permanente expresa el mensaje de que existe algún tipo de ruptura interna, alguna forma de querer evitarnos a nosotros mismos o de repudiarnos, algún aspecto de uno mismo que rechazamos o que está atado a una correa muy tirante. La autoestima en acción. Al comienzo de este libro, dije que una autoestima saludable se relaciona con la racionalidad y el realismo, la intuición y la creatividad, la independencia, la flexibilidad y la habilidad para tratar los cambios, el deseo de admitir y corregir los errores, la benevolencia y la cooperación. Si entendemos lo que realmente significa la autoestima, la lógica de estas correlaciones es bastante obvia. Racionalidad es el ejercicio de la función integradora de la conciencia, generar principios desde hechos concretos, inducción, la aplicación de los principios a hechos concretos, deducción, y la relación de nuevos conocimientos e información al contexto existente del conocimiento. Es la búsqueda del significado y la comprensión de las relaciones. Su guía es la ley de la no contradicción. Nada puede ser verdadero y falso, A y no A, al mismo tiempo, ni con respecto a lo mismo. Su base está en el respeto a los hechos. La racionalidad no debería confundirse, como pasa a menudo, con seguir unas reglas obligatorias o con una obediencia reflexiva a lo que la gente de una época o un lugar dados había establecido como razonable. Por el contrario, la racionalidad a menudo debe desafiar lo que algún grupo llama razonable. Cuando una opción particular, una noción particular de razonable ha sido invalidada por una evidencia nueva, es esa noción y no la razón la que ha sido derrotada. La búsqueda de la razón es la de la integración, no contradicción de la experiencia, que implica una disponibilidad y una actitud abierta a la experiencia. No es sierva ni de la tradición ni del consenso. Una autoestima alta está intrínsecamente orientada a la racionalidad. Está muy lejos de aquella extraña noción de racionalidad que la identifica con una mentalidad poco imaginativa, analíticamente estrecha y calculadora, como vemos por ejemplo en In Search of Silence de Peter and Waterman, donde la racionalidad se caracteriza de ese modo y por lo tanto se critica. La racionalidad es la consecuencia que actúa en su modalidad explicantemente integradora. Así entendida, vemos que una obligación a la racionalidad y a la práctica de vivir consciente se implican mutuamente. Realismo. En este contexto, el término simplemente significa un respeto por los hechos, un reconocimiento de lo que es, y de lo que no es, no es. Nadie puede sentirse competente hasta hacer frente a los desafíos de la vida si no se considera seriamente la distinción entre lo real y lo irreal. El olvido de tal distinción es incapacitante. Una alta autoestima está intrínsecamente orientada a la realidad. Una buena orientación a la realidad, con una disciplina personal efectiva y autogobierno, es lo que los psicólogos entienden por el concepto de fuerza del yo. En los tests
Las personas con una baja autoestima tienden a infravalorar o a sobreestimar sus capacidades. Las personas con una autoestima alta tienden a valorar sus habilidades de forma realista. Intuición. Muy a menudo, especialmente, por ejemplo, al tomar decisiones complejas, el número de variables que necesitan ser procesadas e integradas son muchas. Son muchas más que las que conscientemente podamos hacer frente. Integraciones muy rápidas y complejas que se presentan como intuiciones pueden darse por debajo del conocimiento consciente. La mente puede, además, buscar datos para la evidencia en apoyo o discrepancia. Los hombres y las mujeres que suelen ser muy conscientes y experimentados a veces se ven a sí mismos regidos por estas interacciones del subconsciente. Dado que diversos éxitos les han enseñado que al hacerlo de esa manera han obtenido más éxitos que fracasos. No obstante, cuando cambia un modelo de éxito y se encuentran a sí mismos cometiendo errores, regresan a una forma de racionalidad más explícita y consciente, porque la función intuitiva a menudo les permite inesperados saltos que, de pensar de una forma más convencional, tardarían más en surgir. Experimentan la intuición como algo central en el proceso. Los ejecutivos de alto nivel se fían a veces de la intuición para muchos de sus logros. Una persona que ha aprendido a confiar en sí misma es más probable que confíe en este proceso y lo logra con un análisis apropiado de la realidad que alguien que no confíe en ella. Esto sucede de igual forma en los negocios, en el atletismo, en las ciencias, en las artes, en la mayoría de las actividades humanas complejas. La intuición se relaciona significativamente con la autoestima, solo en la medida que expresa una alta sensibilidad a las señales internas y el respeto apropiado a estas. A principios de este siglo, Carl Gustav Jung subrayó la importancia de este respeto por las señales internas de la creatividad. Más recientemente, Carl Rogers lo ha vinculado con la aceptación de uno mismo, con una autenticidad y con una salud psicológica. Creatividad. La persona creativa oye y confía en las señales internas mucho más que una persona normal. Su mente está menos subordinada a los criterios de los demás, al menos en el terreno de la creatividad. Es más autosuficiente. Puede aprender de los demás y estar inspirada por ellos, pero valora sus propios pensamientos y sus intuiciones mucho más que una persona normal. Los estudios dicen que la persona creativa tiene mucho más a anotar las ideas interesantes en una agenda. Pasa mucho tiempo ampliándolas y cultivándolas. Gasta energía investigando dónde puede y a dónde va. Valora los productos de su mente. La persona con una autoestima baja tiende a dejar de lado los resultados de su intelecto, no porque no consiga ideas brillantes, sino porque no los valora. No las considera potencialmente importantes y a menudo ni siquiera las recuerda durante mucho tiempo. Es decir, raramente las adopta. En efecto, su actitud es: si la idea se me ha ocurrido a mí, ¿cómo puede ser buena? Independencia. El hecho de pensar por uno mismo es el colorido natural, causa y consecuencia a la vez, de una autoestima saludable. También lo es la práctica de ser totalmente responsables de la propia existencia, para la realización de sus propias metas y para la consecución
de su propia felicidad. Una mente que confía en sí misma se mueve con agilidad. Flexibilidad. Ser flexible significa tener la capacidad de reaccionar a los cambios sin que ataduras inapropiadas te liguen al pasado. El depender del pasado frente a circunstancias nuevas o cambiantes es en sí mismo un producto de la inseguridad, una falta de confianza. La rigidez es lo que manifiestan algunas veces. Los animales, por ejemplo, cuando están asustados, se quedan petrificados. A veces sucede lo mismo con algunas empresas cuando se enfrentan a una competitividad superior. No se preguntan, ¿qué es lo que podemos aprender de nuestros competidores? Se aferran ciegamente a lo que han hecho siempre, desafiando la evidencia de que no funcionará por mucho tiempo. Esta ha sido la respuesta de directivos de empresas y trabajadores al desafío de los japoneses en los años 70. La rigidez es generalmente la respuesta de una mente que no confía en sí misma para hacer frente a lo nuevo o para dominar lo desconocido, o que se ha convertido simplemente en una actitud que le complace o incluso que se adopta por descuido. La flexibilidad, en cambio, es la consecuencia natural de la autoestima. Una mente que confía en sí misma se mueve con agilidad sin el estorbo de ataduras irrelevantes y es capaz de responder rápidamente a las novedades porque está abierta a considerarlas. Capacidad para afrontar los cambios. La autoestima no considera temibles los cambios por las razones expuestas en el párrafo anterior. La autoestima fluye con la realidad. La duda de uno mismo, la combate. La autoestima se da prisa para reaccionar a tiempo. La duda de uno mismo retrasa su capacidad de reaccionar. La comunidad de los negocios tiene que examinar cómo incorporar principios de autoestima en los programas de formación, así como en la cultura organizativa. Y en las escuelas necesitan estos mismos principios para preparar a los estudiantes para el mundo al que van a entrar y en el que tendrán que ganarse la vida. La capacidad para enfrentar al cambio se correlaciona de esta forma con una buena orientación a la realidad, anteriormente mencionada, y también con la fuerza del yo. Deseo de admitir y corregir los errores. Una característica básica de una autoestima saludable es una fuente de orientación a la realidad. Los hechos tienen una prioridad superior a las creencias. La verdad es un valor superior que tener la razón. La conciencia se considera más deseable que una inconsciencia autoprotectora. Si la confianza en uno mismo se une al respeto por la realidad, el corregir un error se considera mejor que fingir que nunca fue cometido. Con una autoestima saludable, no es vergonzoso decir, cuando la ocasión lo justifica, estaba equivocado. El negarlo y estar a la defensiva son características de la inseguridad, la culpabilidad, los sentimientos de inadecuación y vergüenza. La baja autoestima es la que experimenta una simple admisión del error como la humillación e incluso como una autocondena. Benevolencia y cooperación. Los que estudian el desarrollo del niño saben que un niño que es tratado con respeto tiende a interiorizar ese respeto y por tanto trata a los demás con respeto, en contraste con el niño que es maltratado, que interioriza el desprecio propio y crece reaccionando hacia los demás
con miedo y con rabia. Si me ocupo de mí mismo, seguro de mis propios límites, seguro de que cuando quiero decir sí es sí y que cuando quiero decir no es no, la benevolencia es el resultado natural. No hay necesidad de sentir miedo hacia los otros. No tengo necesidad de protegerme detrás de una fortaleza de hostilidad. Si estoy seguro de que tengo derecho a existir, si tengo confianza en que me pertenezco, sin estar amenazado por la inseguridad y la desconfianza que me den los demás, cooperar con ellos para conseguir objetivos compartidos surgirá de una manera espontánea. Esta reacción claramente me beneficia, satisface una variedad de necesidades y no sufre la obstrucción del miedo y de la duda permanente. La empatía y la compasión, no menos que la benevolencia y la cooperación, se encuentran probablemente mucho más entre las personas cuya autoestima es alta que en aquellas que la autoestima es baja. Mi relación con los demás tiende a mostrar y a reflejar la relación que tengo conmigo mismo. En un comentario sobre el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, el filósofo portuario Eric Hoffer resalta en algún lugar que esto es precisamente lo que la gente hace. La persona que se odia a sí misma odia a las demás. Los asesinos de todo el mundo, tanto en sentido literal como figurativo, no se caracterizan precisamente por tener una relación íntima o cariñosa con su yo íntimo.